Pastoral Social. Es la acción de todos los miembros de la Iglesia para hacer presente la verdad, la justicia y la caridad evangélicas para el crecimiento del reino de Dios. Esto es el programa Pastoral Social. Conduce el Padre Ángel López Betancourt, sacerdote arquidiocesano de Tijuana. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas en este mundo de los creyentes, los cristianos, católicos y no católicos, y en general todos ustedes que nos hacen el favor de estar en sintonía con nosotros. Muy buenas noches, Dios los bendiga, les colme de todas las bendiciones que necesita cada uno de ustedes. Estamos en este programa que le llamamos Pastoral Social, Doctrina Social de la Iglesia. Y pues ya tenemos algunos martes compartiendo con ustedes diferentes temas. Y en esta ocasión, después de saludarlos y desearles todo bien, queremos empezar con comentar un poquito sobre la santa que hoy litúrgicamente celebramos los católicos. Me refiero a Santa Teresa del Niño Jesús, que anteriormente se le llamaba Santa Teresita del Niño Jesús. Incluso pues hay muchísimas personas, mujeres que así se llaman, Teresita de Jesús, y ahora que ya su patrona se llama Teresa de Jesús, pues ni modo de cambiarles a Teresa, porque no les gusta. Sí les gusta Teresita, y seguirán llamándose Teresita. Y por cierto, pues muchas felicidades a todas las Teresitas o Teresas de Jesús. Quiero comentar poquito de ella porque me parecen importantes las virtudes que sobresalen en esta religiosa carmelita. Su nombre de pila es Teresa Martín, y pues realizó ella, esta mujer santa, durante su breve vida, todo el programa que encerraba su nombre de religiosa, Teresa o Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, refiriéndose a la faz del Niño Jesús. Se adentró mucho en el espíritu de la niñez de Jesús de Nazaret, siguiendo, como ella lo llamaba, su caminito, y en esta forma encontró a Cristo, grande, Cristo joven, al Cristo de la Pasión, que la conduciría hasta la Pascua. Teresa Martín nació en Alençon, Francia, en 1873. Siendo adolescente, casi ingresó al monasterio de las Carmelitas de Lisieux, ejercitándose sobre todo, esto es lo que a mí me llama la atención, en la humildad y en la sencillez evangélica, manifestando una profunda y plena confianza en Dios, y virtudes, hermanos, que inculcó como maestra de novicias. Murió el 30 de septiembre de 1897, ofreciendo su vida por la salvación de los hombres y por el incremento de la Iglesia en tierras de misión sobre todo. Así es que fíjense cuánto la tuvo el Señor en la tierra nada más, 24 años. Jovencita murió pues, pero nos dejó una gran herencia de interioridad, de vida espiritual, de una relación profunda con Dios, teniendo como maestro en las virtudes sobre todo la sencillez y la humildad. Y pues si nosotros nos asomamos al Evangelio, nos damos cuenta de que Jesucristo nuestro Señor, ese fue su estilo de vida, y ese es el estilo de vida que quiere para sus cristianos de hoy y de siempre. Es oportuno entonces, hermanos, cuando estamos meditando, reflexionando sobre estas virtudes, y dado pues que el ser humano no le nace así, no tiene como que no es su tendencia así naturalita, ser sencillo o ser humilde, pues ahí está la propuesta, porque precisamente desde la sencillez y la humildad es como el Señor, o es como nosotros vamos a lograr encontrar
el reino de los cielos, que significa la puerta de entrada, allí con San Pedro, ha de llevarnos con el adorno de la sencillez y la humildad. Así pues, hermanos, con esta breve introducción y quedando invitados a caminar con sencillez, sobre todo pues los que estamos más allegados a todo, digamos, lo que es la pastoral de las parroquias, los diferentes equipos, los diferentes grupos o movimientos, los laicos comprometidos pues, y obviamente pues la jerarquía, hay que llenarnos de esas virtudes, porque indudablemente que a través de esas virtudes la Iglesia va a lograr ese aspecto tan interesante que ha perdido mucho y que es el ser atractiva. Bueno, los católicos hemos dejado de ser atractivos o no somos lo suficientemente atractivos, y yo me imagino que en parte porque nos hace falta esas virtudes, y además de la humildad y la sencillez, pues también nos hace falta, yo pienso, una fe más profunda, más, sobre todo más vivida, pues, y este es el tema de la pastoral, de la doctrina social de la Iglesia, de la pastoral social, que la fe, una vez que ha sido arraigada en la persona, en la comunidad, se comparta, vaya más allá del ámbito del templo, más allá de pues una fidelidad muy personalista, muy individualista al Señor. La fe tiene que vivirse, y recordemos aquí al apóstol Santiago, la fe sin obras no está muerta, no tiene sentido. Y pues ese será siempre el programa de vida de todo cristiano, vivir la fe para irradiarla, para que dé fruto y fruto abundante. Una fe que solamente es conocida teóricamente, una fe que nada más nos lleva a una relación muy intimista, muy individual con el Señor y sin tener en cuenta la familia, la comunidad de la Iglesia, es una fe que no es correcta, es una fe muy inmadura, es una fe muy superficial, es una fe que en cualquier rato se va a desprender porque está así como prendida de alfileres, que en cualquier testerión se va a echar a perder, se va a perder, como muchos decimos. Bien, pues por ahí le queremos entrar nada menos que al Papa Francisco, de quien hoy voy a prácticamente a compartirles un discurso muy importante que él llevó a cabo el año pasado, en el 2012, al inaugurar un encuentro muy importante que se le llamó Segundo Encuentro de Pastoral Urbana allá en Argentina. La afirmación básica que el Papa, que nos invita pues a la sencillez y al servicio, a la fidelidad, a la humildad, dice que Dios vive en la ciudad. No tienes que andarlo buscando. ¿Dónde está Dios ante estos crímenes? ¿Dónde está Dios ante estos chiquillos que tienen hambre? Ante esta gente que anda buscando comida en los botes de basura. ¿Dónde está Dios si hay tanta injusticia, si hay tanto descalabro, tanta cosa antisocial? Bueno, pues allí, precisamente, donde hay una persona, donde hay un ser humano, allí está Dios. Y eso es lo que tenemos que descubrir cada uno de nosotros que vivimos en la ciudad. Y entre más grandes, más extensas son las ciudades, como es el caso de nuestra querida ciudad de Tijuana, pues más complicado se nos hace a los creyentes descubrir que Jesús, que Dios está allí, presente en cada uno de sus ámbitos. De tal manera que el evangelizador, el apóstol, ni siquiera se le ocurre decir es que voy a llevar a Dios a esa comunidad, voy a llevar a Dios a esta gente que está desamparada, que no lo conoce, etcétera, etcétera. No, más bien tú descúbrelo porque allí está y ayúdales a tus hermanos que están ahí a que descubran que Dios nunca se ha ido de ellos, que Dios está ahí
presente. Pero bueno, tan respetuoso de nuestra libertad que pues no va a violentar pues las decisiones, ni tampoco va a violentar el modo de ser de cada persona. No va a violentar esa situación de ignorancia pues en la fe que podemos encontrar en muchos hermanos nuestros, que aunque son bautizados pues, o que son católicos, pues bueno, les hace falta vivir su bautismo, les hace falta vivir su vida de iglesia, su fe católica, pues su fe cristiana. Insisto, pues allí es donde todos tenemos que hacerle la lucha, porque seamos y hagamos a todos conscientes de que allí está Dios. Allí donde está Dios tiene que el católico, el cristiano, hacer que brille, que se irradie la fe, la esperanza, el amor, todas las virtudes, la justicia pues tan quebrantada que está. Hermanos, pues hemos llegado casi al final de esta primera parte de nuestro encuentro. Vamos a hacer una breve pausa, esperando que pues estén al pendiente de lo que va a seguir en el siguiente segmento. Precisamente su conferencia del Papa, en aquel de entonces el cardenal Bergoglio, pronunció allí en Buenos Aires al iniciar este encuentro de Pastoral Urbana. Una pausa y regresamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 325013-788447. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonía Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Estamos de regreso, estimados hermanos, y pues al afirmar que Dios vive en la ciudad, también estamos diciendo entonces que la ciudad misma vive y que la iglesia de Dios debe de vivir en la ciudad. ¿Por qué? Porque allí está Dios. De manera que pues está toda la intención que esta noche tenemos es de seguirlos motivando, de seguirles provocando interés por ser cada uno de los que están escuchando, viendo, leyendo, que sea un interés por ser evangelizadores. No es posible que con unos cuantos sacerdotes, religiosos, laicos comprometidos demos cobertura a tantos millones de hermanos que necesitan ser motivados, que necesitan ser atraídos, que necesitan ser evangelizados,
que necesitan conocer a Jesucristo para que se unan a Él y se acerquen a Él. Hoy una de las cosas que más me llaman la atención últimamente, en los últimos años, es que en nuestra ciudad, yo me imagino que en otras partes da igual, hay mucha cosa de esa de que la gente vive, no sé, tan estresada o tan llena de cosas que pues seguido llegan allá a la parroquia personas que traen desajustes psicológicos, pues paranormales, pues, y lo primero que piensan ellos es que están poseídos por algo maligno, por el demonio, o están embrujados. Hay mucho de eso hoy en la ciudad de Tijuana. Y sin embargo, pues no podemos aventarnos inmediatamente a afirmar que todo desequilibrio, que todo susto, que todo miedo, que todo sueño sea posesión diabólica, ¿verdad? Aquí sobre todo los sacerdotes debemos de tener mucho cuidado de orientar, de instruir a la gente, de ayudarle a que encuentre el motivo de esa preocupación o incluso de esa enfermedad que trae la persona. Y no ser tan fáciles en luego querer hacerle un exorcismo y esas cosas que pues desorientan a la gente. Mejor acerquemos a todo mundo a Dios y hagámosle descubrir que Dios está ahí, que nunca abandona. Bueno, empiezo pues con lo que decía el cardenal Jorge Bergoglio allá en aquella ciudad de Buenos Aires, y decía, esto es bien hermoso, miren, cuando rezo por la ciudad, es decir, caminando, rezando por Buenos Aires, agradezco el hecho de que sea la ciudad en que nací. Qué interesante que cada uno de nosotros también cuando vamos allí por la calle, ya sea en el carro o caminando, ya sea que estemos incluso en el antro, recemos por nuestra ciudad. ¿Cómo le hace falta que nosotros hagamos oración por la ciudad misma, por los diferentes regiones, colonias, fraccionamientos y obviamente por los hombres y mujeres que habitan a esos lugares? El cariño que brota de tal familiaridad ayuda a encarnar la universalidad de la fe que abraza a todos los hombres y todas las mujeres de toda ciudad. Ser ciudadano de una gran ciudad es algo muy complejo hoy día, ya que los vínculos de raza, historia y cultura pues no son homogéneos. Y aquí en la ciudad de Tijuana con mayor razón podemos decir eso. Unos vienen de Oaxaca, otros vienen de Chiapas, otros vienen de Guanajuato, de Michoacán, de Jalisco, de Guatemala, de Sudamérica, y cada persona con su propia cultura. Los derechos civiles tampoco son plenamente compartidos por todos los habitantes. En la ciudad, fíjense, hay muchísimos no ciudadanos. Hay muchísimos ciudadanos a medias. Aquí en nuestra ciudad de Tijuana hay hombres y mujeres que le llamamos flotantes, población flotante, o porque no gozan de plenos derechos. Hay gente excluida, hay gente marginada, hay extranjeros, hay personas indocumentadas, chicos no escolarizados, hay ancianos, hay enfermos sin seguro social, o porque no cumplen con sus deberes, por lo que sea. En este sentido, la mirada trascendente de la fe lleva al respeto y al amor al prójimo y nos lleva a elegir ayudar. Entonces, ser ciudadanos muy estimulantes y motivados y activos, ciudadanos de una ciudad concreta, para poner en práctica actitudes y comportamientos que crean ciudadanía. Dice el Papa, la mirada
antes cardenal, la mirada que quiero compartir con ustedes es la de un pastor que busca profundizar en su experiencia de creyente, de hombre que cree que Dios vive en la ciudad. Una mirada de fe simple, sencilla, que tanto le agradaba a Jesucristo encontrarla en la gente, sin importarle raza, cultura o religión, porque Jesucristo era bien sencillo, bien cercano. Las imágenes del Evangelio, dice Bergoglio, que más me gustan son las que muestran lo que suscita, lo que despierta Jesús en la gente cuando se encuentra con esa gente en la calle. Por ejemplo, dice el Papa, la imagen de Zaqueo, quien al enterarse de que Jesús ha entrado en la ciudad, siente que se le despierta el deseo de verlo y corre a subirse a un árbol. La fe hará que Zaqueo deje de ser un vendepatrias al servicio del imperio romano, o también a su propio servicio, ¿por qué no? Y entonces pase a ser ciudadano de Jericó, estableciendo relaciones de justicia y solidaridad con sus conciudadanos. Mira, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes, y si a alguien he defraudado, le voy a regresar al 4 veces más. Qué conversión, queridos hermanos, al encuentro con Jesucristo, sencillo, atractivo, cercano. La imagen de Bartimeo, que cuando el Señor le concede la gracia que desea, Señor, que yo vea, lo sigue gritando por el camino. Por la fe, Bartimeo deja de ser un marginado allí tirado al borde del camino y se convierte en protagonista de su propia historia, caminando con Jesús y con el pueblo que seguía a Jesús. Y hasta hoy llega, hasta nosotros llega la voz de ese Bartimeo. La imagen del hemorroís, hermanos, acuérdense, que toca su manto, el manto de Jesús, en medio de una multitud que apretujaba a Jesucristo por todos lados, y atrae su mirada respetuosa y llena de cariño. Volteando, Jesús dice, mirando a todas partes, a la gente, preguntaba, ¿quién me ha tocado? A través de la fe, la hemorroísa se incluye en una sociedad que discrimina a la gente por ciertas enfermedades que en ese tiempo consideraban impuras, hoy consideramos otras, pero toda la vida andamos discriminando por una u otra forma. Son imágenes de encuentros fecundos, ¿no les parece, hermanos? El Señor simplemente pasa su vida haciendo el bien. Uno se maravilla al ver lo que hay en el corazón de tantas personas que, excluidas para la sociedad e ignoradas por muchos, al entrar en contacto con nuestro Señor Jesucristo, se llenan de vida plena, y esta vida crece integralmente, mejorando la vida de la ciudad. Si nosotros hacemos esta labor, queridos hermanos, contagiando de nuestra fe a otras personas que encontremos pues en desventaja, en desamparo, en desgracia, pero que sabemos que podemos darles la mano, no dejemos de hacerlo. De esa forma estamos mejorando la vida de la ciudad. Y a veces no pensamos en esto. Pensamos que solamente se puede mejorar la vida de la ciudad inyectándole dinero, haciendo mejores calles, construyendo viviendas, etcétera, etcétera, predicando el Evangelio, haciendo labor de limpia, ayudando a las personas desamparadas, orfanatorios. No, miren cómo tiene que hacerse. O sea que la ayuda, la pura ayuda material no nos lleva a gran cosa. El contacto con el Señor,
el despertar la fe, el llevarles a Jesucristo, que sea Jesucristo precisamente, ciertamente usado con nosotros como instrumentos, sea Él quien despierte la fe de nuestros hermanos que la tienen dormida o a lo mejor la han perdido. Bueno, hermanos, pues entonces llegamos a este segundo segmento, ha terminado. Espérenos un momento, continuamos de inmediato. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra Iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana, miércoles 9 de la noche, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. ¿Sabías que el excelentísimo señor arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz fue consagrado cuarto obispo de Tijuana el día 24 de febrero de 1996 por el señor arzobispo don Jerónimo Brillone, entonces nuncio apostólico de México? 50 aniversario, Diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Coinonía Radio, nueva casa, programación extendida, acompañándote más tiempo. La radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Levantando la voz para evangelizar. Comparte tus opiniones en el programa Pastoral Social. Comunícate 622-8962 en Tijuana. En Estados Unidos sin costo, 866-228-4305. Desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-788-7606. Y pueden ver nuestra programación en www.tjcatólico.com. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Continuamos con este tercer segmento, queridos hermanos, y estamos ya aquí pues iniciándolo. Y fíjense, les comento que hoy por la tarde alguien me comentaba que pues le daba tristeza que en Facebook, en esas redes sociales, que muchas veces se utilizan únicamente para chismes, para pleitos,
para groserías, precisamente de eso se lamentaba la persona. Dice que las muchachitas, qué palabras tan bajas usan, pues que y parece que ni siquiera ni siquiera a la primaria han ido, donde se supone que agarran educación, que agarran disciplina, que agarran cultura. Y comentaba esta persona con uno de sus hijos y decía, ay mamá, de plano, pues tú crees que eso que escribes sobre Dios, ¿quién lo lee? Qué triste, hermanos, allí precisamente es donde tenemos que anunciar a Dios que vive en las redes sociales. Descubrámoslo. Y si algún facebookero me está escuchando, use ese canal que Dios, esa red, ese medio, ese instrumento que Dios le pone en sus manos. Úselo para bien. Úselo para su propia cultura, para su propio desarrollo, no para sacar toda su basura que trae usted. Bien, hablamos pues a propósito. Allí también vive Dios. Dios vive en la ciudad, vive en las redes sociales. Hablando de Aparecida, el cardenal Bergoglio decía, el apartado sobre la pastoral urbana es un buen ejemplo del esfuerzo que Aparecida por encontrar el tono evangélico para mirar la realidad. Si uno relee los 5 primeros puntos sobre pastoral urbana, se nota un intento de mirada más sociológica, por decirlo así. Resuenan primero el cambio de paradigma y la complejidad de la cultura plural que tenemos en la ciudad. Los nuevos lenguajes, las complejas transformaciones socioeconómicas, culturales, políticas y religiosas, las diferencias sociales, las tensiones desafiantes. Pero sucede algo curioso. El desarrollo de este lenguaje tiene un punto de inflexión en el párrafo siguiente. Es como si se tratara de tomar aire ante tanta complejidad. Y entonces, en el siguiente parágrafo, se valora el pasado. La iglesia en sus inicios se formó en grandes ciudades de su tiempo y se sirvió de ellas para extenderse. Jerusalén mismo, Corinto, Alejandría, Antioquía, etcétera, Roma. Y se señalan las experiencias de renovación. La impresión es que estas son poca cosa ante la magnitud de los cambios descritos anteriormente. El texto quiere invitar a la alegría y a la valentía. Sin embargo, surge la palabra miedo a la pastoral urbana. Miedo a la pastoral urbana. Es decir, se vislumbran, se advierten tendencias a encerrarse, a estar a la defensiva, sentimientos de impotencia ante las grandes dificultades en las ciudades. Y decimos muchos pastores, ¿sabes? No, pues es que no se puede. No, pues es que la gente no entiende, no colabora, no acude, no coopera. Vienen entonces los 3 puntos siguientes en los que el tono del lenguaje cambia notablemente. En el punto 594 de Aparecida es un pequeño himno de fe, una especie de salmo en el que la ciudad brilla como lugar de encuentro. Escuchemos cómo suena este especie de himno que encontramos en el 514 de Aparecida. La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Las sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades, violencia, pobreza, individualismo y exclusión, no pueden impedirnos que busquemos y contemplemos al Dios de la vida, también en los ambientes urbanos. Las ciudades son lugares de libertad y de oportunidades.
En ellas las personas tienen la posibilidad de conocer a más personas, de interactuar. Hoy les encanta la palabrita a muchas personas, pero pues de interactuar no hacen nada. De interactuar y convivir con ellas. En las ciudades es posible experimentar vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. En ellas, el ser humano está llamado a caminar siempre más al encuentro del otro, convivir con el diferente, aceptarlo y ser aceptado por él. Qué bello parágrafo, queridos hermanos, que describe, podríamos decir, de cuerpo entero lo que se vive en la ciudad. Como ven, qué tono tan interesante. Hace que cambie ese tono, hace que cambie la mirada. Resuena aquí la pregunta que se hacía y nos hacía el Papa, se refiere a Benedicto XVI en el discurso inaugural de Aparecida. Decía el Papa Benedicto, el emérito, ¿qué es la realidad sin Dios? La misma pregunta nos la podemos hacer con respecto a la ciudad. ¿Qué es la ciudad sin Dios? ¿Por qué no nos quedamos esta noche reflexionando, queridos hermanos, sobre esta pregunta? ¿Qué es nuestra ciudad de Tijuana si alejamos, si ignoramos, o peor, si corremos a Dios de la ciudad, de esta ciudad de Tijuana? Sin un punto de referencia fundante y absoluto, al menos que esté en búsqueda, la realidad de la ciudad se quiebra, se fragmenta, se rompe y se diluye en mil particularidades, sin historia y sin identidad. ¿En qué termina una mirada sobre la ciudad si no se encuentra una fe abierta a lo trascendente? Para ver la realidad hace falta una mirada de fe, una mirada de creyente. Si no, la realidad se pulveriza, queridos hermanos. Aparecida asumió este desafío al privilegiar una mirada de discípulos misioneros sobre la realidad. Se centrará todas las demás miradas esta. Y decía en el número 41, Aparecida, necesitamos al mismo tiempo que nos consuma el celo misionero para llevar al corazón de la cultura de nuestro tiempo aquel sentido unitario y completo de la vida humana que ni la ciencia, ni la política, ni la economía, ni los medios de comunicación podrán proporcionarle. En Cristo palabra, sabiduría de Dios, la cultura y cada ciudad puede volver a encontrar su centro y su profundidad, desde donde se puede mirar la realidad en el conjunto de todos sus factores, discerniéndolos a la luz del Evangelio y dando a cada uno su sitio y su dimensión adecuada. Después encontramos un párrafo más o menos parecido a este, pero es todo un canto de esperanza, queridos hermanos. La mirada puesta en la ciudad santa que baja del cielo instala la idea de cercanía y de acompañamiento. Nuestro Dios es un Dios que ha emplazado su tienda, que ha puesto su tienda de campaña entre nosotros. Allí encontramos un esbozo también, una especie de himno a la caridad, en el que el servicio de la iglesia es fermento que transforma y que realiza la ciudad santa en la ciudad actual. De esta manera, allí dice el Papa, los puntos del 517 al 518 se constituyen una larga lista de concretizaciones pastorales que, si los tomamos en cuenta, nuestra pastoral urbana, ¿cómo mejoraría?
¿cómo se apartaría de solamente tener una pastoral que está conservando las cosas, pero no las implementa ni las mejora? Explícitamente se cambió el tono, ya que en la primera redacción se decía optamos por una pastoral urbana, y al final se dijo la conferencia propone y recomienda una pastoral urbana que salga al encuentro, que acompañe, que sea fermento. Una pastoral que salga al encuentro, que acompañe, que sea fermento. Y yo añado, una pastoral que la llevemos a cabo codo a codo, mano con mano, bien de la mano, jerarquía y laicos, no solamente laicos comprometidos, todo bautizado, y la cosa cambiaría. Por ahí es por donde podemos encontrar la nueva civilización del amor. Con una pausa y ya casi terminamos. No se vayan. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Efectivamente, hermanos, estamos en el último segmento de este programa y pues algo que tenemos que rescatar es precisamente esa que además es necesidad de salir al encuentro para acompañar, para ser fermento del reino. Se puede decir que la mirada de fe nos lleva a salir cada día y siempre más al encuentro del prójimo que habita en la ciudad. Nos lleva a salir al encuentro porque esta mirada se alimenta en la cercanía. No tolera la distancia, pues siente que la distancia desdibuja lo que desea ver, es decir, de lejos no vemos bien. Y la fe quiere ver para servir y amar, no para constatar o dominar, que a veces esa tentación bien negativa tenemos, hermanos, como que queremos usar la fe para dominar. Lamentablemente, eso sucede en algunas gentes de la iglesia. Al salir a la calle, la fe limita la avidez de la mirada dominadora y a cada prójimo concreto, al que mira con deseos de servir, lo ayuda a focalizar mejor su objeto propio y amado, que es Jesucristo nada menos. El que dice que cree en Dios y no ve a su hermano, se engaña. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho de tu hermano? Las mejoras en la fe en ese Dios que vive en la ciudad renuevan la esperanza de nuevos encuentros. La esperanza nos libra de esa fuerza que centra, que lleva al ciudadano actual a vivir aislado dentro de la gran ciudad. Y ese es el peligro que en nuestras parroquias debemos evitar siempre, estimados hermanos. Por una parte no debemos aislarnos ninguno de nosotros, pero tampoco debemos o tenemos el derecho a aislar a los demás. El creyente que mira con la luz de la esperanza combate la tentación de no mirar, que se da por vivir amurallado en los bastiones de la propia nostalgia o por la sed de curiosear. La suya no es la mirada ávida del ver qué pasó hoy, de los noticieros. La mirada esperanzada es como la del Padre misericordioso que sale todas las mañanas y las tardes a la terraza de su casa para ver si regresa su hijo pródigo, y apenas lo distingue de lejos, corre a su encuentro y lo abraza. En este sentido, la mirada de fe
a la vez que se alimenta de cercanía y no tolera la distancia, tampoco se sacia con lo momentáneo y lo coyuntural. Y por eso, para ver bien, se involucra en los procesos que son propios de todo lo vital. La mirada de fe, al involucrarse, actúa como fermento. Como los procesos vitales requieren tiempo, pero acompaña, nos salva de la tentación de vivir en ese tiempo propio de la posmodernidad, bien relativo todo. El ahí se va, ya pasó esto, ahora viene esto otro y me acomodo, como hacen los que andan allí surfeando en las olas del mar. Si partimos de la constatación de que la anticiudad crece con la no mirada, que la mayor exclusión consiste en ni siquiera ver al excluido, el que duerme en la calle no se ve como persona, sino como parte de la suciedad y abandono del paisaje urbano, de la cultura del descarte. La ciudad humana crece con la mirada que ve al otro como conciudadano. En este sentido, la mirada de fe es fermento para una mirada ciudadana. Por eso podemos hablar de un servicio de la fe, de un servicio existencial, testimonial, pastoral. ¿Cómo nos hace falta, pues, queridos hermanos, entrar en esta nueva actitud que el creyente debe de tener? Una mirada al estilo de Jesús, una mirada que penetra, que advierte, que encuentra, que descubre la necesidad del otro. Pero ¿cómo lo hace? Se acerca, convive, camina con, acompaña, se compadece, vive con la persona. Cuánta falta nos hace a muchos de nosotros los católicos el acercamiento, el salir. Por ejemplo, salir de nuestros grupos, salir de nuestros equipos, salir de nuestras pastorales, de nuestros corralitos. Porque encerrados, hermanos, ya ven cómo se nos caen los grupos en las parroquias. ¿Por qué? Pues porque nos vamos haciendo viejos y no entran nuevos. ¿Y por qué no entran nuevos? Porque no les permitimos. Porque no salimos. Y además, ni dejamos salir. La mirada de Jesús, dice el Papa, es una mirada que incluye sin relativizar. Es decir, hay que incluir, hermanos, en lugar de hacer así un cerquito y este es mi territorio, como lo hacen los animales, ¿no? A veces así los seres inteligentes nos portamos así instintivamente. Hacemos nuestro territorio, marcamos nuestro territorio. Dice Bergoglio, ¿estoy diciendo que la fe por sí sola mejora la ciudad? Sí, en el sentido de que solo la fe nos libera de las generalizaciones y abstracciones de una mirada ilustrada que solo da como frutos más ilustraciones. La cercanía, el involucramiento y el sentir cómo el fermento hace crecer la masa llevan a la fe a desear mejorar lo suyo propio, lo específico cristiano. Es decir, para poder ver, pues hay que acercarse. La fe desea ver a Jesús, hay que acercar a Jesús. Es una mirada, pues, que para incluir se limita y se clarifica a sí misma. Si nos situamos en el ámbito de la caridad, podemos decir que esta mirada nos salva de tener que relativizar la verdad para poder incluir. La ciudad actual es relativista, hermanos. Todo es válido. Y quizá caigamos en la tentación de que, para no discriminar, para incluir a todos,
a veces sintamos que es necesario relativizar la verdad. Y no es así. El Dios nuestro, que vive en la ciudad y se involucra en su vida cotidiana, no discrimina ni relativiza. Su verdad es la del encuentro que descubre rostros, y cada rostro es único. Incluir personas con rostro y nombre propio no implica relativizar valores ni justificar antivalores, sino que no discriminar y no relativizar implica tener fortaleza para acompañar procesos y la paciencia del fermento que ayuda a crecer. La verdad del que acompaña es la de mostrar caminos hacia adelante más que juzgar encierros pasados. La verdad del que acompaña es la de mostrar caminos hacia adelante y no encerrar lo pasado y quedarnos solo con él. Hermanos, pues estamos concluyendo. Bueno, vean ustedes cómo entonces, pues al estilo de Jesús se trata de una mirada de amor, una mirada de fe. Porque esa mirada de fe, de amor, de esperanza, redime a cualquiera, atrae a cualquiera. Y si la Iglesia católica hoy quiere ser atractiva, tiene que voltear a Jesús, ver a Jesucristo y realmente hacer lo que Él hace, lo que Él hizo. Hoy subrayamos, estimados hermanos, la necesidad de ser más cercanos, de salir de nuestros ámbitos ya ordinarios y pues anquilosados, allí ya no se mueve nada. Y entonces, allí, a iniciar procesos, poquito a poquito, ir involucrándonos en la vida, en el quehacer, en lo que están los otros, para ayudarlos a que juntos caminemos con el Señor Jesús. Una mirada de amor, una mirada de esperanza, una mirada de fe, pero no encerrados, sino saliendo, será lo que nos ayudará a tener una iglesia más atractiva. Católico hermano, ¿no le gustaría que su iglesia, con su apoyo de usted, con su colaboración decidida, sea más atractiva? Quédese reflexionando en esta noche en ese aspecto. Acuéstese y duérmase pensando en Jesucristo. Si tiene ahí un crucifijo, una imagen del Señor, a través de esa imagen hable con Él y decídase ayudarle a extender el reino. Hermanos, hemos llegado a nuestro fin, pues muchas gracias, buenas noches, que Dios los acompañe, que tengan un buen sueño. Si Dios nos da licencia, por aquí nos encontramos el próximo martes. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa de Pastoral Social. Recuerda, es Dios quien ha formado un pueblo en comunión con Él y con los hermanos, pueblo santo, universal y consagrado a Él, que debe vivir la comunión y la solidaridad, sobre todo con los más débiles. Pastoral Social te espera la siguiente semana en Koinonia Media, www.tjcatólico.com.